conversar con ustedes Ah, ya, perdón, que y me había desde olvidado luego, grabar. Otra vez, voy a hacer la pregunta, se me había olvidado grabar. Ay, Luisa, no me recordaste. Ok, pregunté adelante. y no di, grabé. Bien, aquí tenemos a Mauricio. Voy a hacer otra vez un poquito, me voy a retrasar, a rebobinar tantito y Sí, voy a sin volver problema, claro. a poner el currículum de Mau ahorita porque se me había olvidado grabar. Sin embargo, Mauricio, como especialista, le hago esta pregunta. De una a tres eh, ámbitos o preguntas, de tres a cinco aspectos que todo profesional en la instalación de cámara de seguridad, ¿ok? Y sobre todo en una escuela, si se hago esta diferencia, aunque alguien me diría, también en las empresas, sí, pero aquí son niños y es muy delicado el asunto. Eh, tres de a cinco aspectos o preguntas que todo director, maestro, supervisor, ¿ok? O jefe de enseñanza tendría que hacerle a un especialista como tú, a una empresa como tú, para verificar si los servicios que brinda son óptimos, son excelentes y podría confiar en él, Mauricio. Y otra vez, bienvenido. Claro que sí. Pues bueno, nuevamente los saludo, te agradezco el tiempo, el espacio, Gerardo, esta oportunidad de conversar con todos ustedes y bueno, un gusto saludarles. Espero que donde se encuentren estén muy bien. Eh, pues bien, respondiendo a tu pregunta, uno de los elementos o de las cuestiones fundamentales que deben de conocerse de un proveedor, pues desde luego, eh, parte de algo fundamental es justamente la carta de presentación o el currículum, no solamente personal, sino empresarial. Es decir, conocer realmente y darnos a la tarea de saber quién es la empresa que finalmente estamos considerando y en su caso vamos a contratar, ¿no? Porque eso es relevante. Finalmente, ¿quién va a entrar a nuestras instalaciones? ¿No? Eso es, como primer punto, eso es fundamental, tener una información previa, finalmente, del proveedor o de la en este caso, a realizar los trabajos. Algo que sería algo secundario como un segundo punto, sería yo algo muy importante siempre, y es una información que yo brindo sí o sí a todos nuestros clientes o a prospectos, es también los casos de éxito. Es decir, los casos de éxito pues finalmente nos dan una referencia importante de quién es este proveedor, ¿no? Es decir, si ha trabajado en sector privado, si ha trabajado de pronto en sector público, en el sector gobierno, ¿no? Hablando en cuestiones educativas y ha trabajado, colaborado en algunas dependencias educativas. Entonces, ese es un segundo punto importante, ¿no? Conocer los casos de éxito y tener finalmente referencias sobre los trabajos que ha realizado, ¿no? Tercero, algo importante, pues desde luego, es conocer y finalmente hacer una llamémoslo, una reunión, por decirlo de alguna manera, una entrevista que nos permita y que nos deje entrever de alguna manera la información, el conocimiento y la experiencia que pueda tener dicho proveedor o dicha empresa, ¿no? Es fundamental, es como un trabajo, cuando de pronto uno va a acude a un trabajo y un empleador está considerando finalmente algunos candidatos, pues bueno, desde luego es importante conocer su experiencia, conocer su punto de vista, sus análisis y sus criterios, en este caso técnicos, y desde luego posteriormente comerciales, que nos permitan ver también finalmente, nos den a conocer de mejor manera, pues bueno, quién es este proveedor o quién es la empresa que finalmente pudiera ser quien nos preste dicho servicio, ¿no? Entonces, estos tres puntos yo los considero básicos o esenciales que nos van a dejar, repito, nos van a dar una referencia de quién es dicha empresa, ¿no? Ya posteriormente, yo agregaría tal vez uno o dos puntos más, pero yo creo que serían ya en un plan un poco más secundario, en el cual justamente tocaste un tema hace unos momentos, cuando ya hacemos una inspección ocular, un levantamiento técnico y que ya más adelante les detallaré la forma en la cual nosotros lo realizamos y cómo los ofrecemos, pero básicamente un profesional siempre sí o sí va a orientar, es decir, va a buscar o va a hacer un análisis
de las necesidades, y lo voy a decir de esta manera, del cliente. Es decir, en este caso podríamos, desde luego estamos hablando de escuelas o de institutos educativos, pero a nivel general, o sea, un profesional tiene que evaluar las necesidades del cliente, eh, desde luego, con una conversación, con una plática, con este levantamiento y esta inspección técnica para conocer más a detalle estas necesidades que él tiene y en base a la experiencia que uno pueda tener, desde luego aportar y dar finalmente una solución, construir una propuesta que ataque esas necesidades, ¿no? Entonces, eso es, creo yo, fundamental para esto que me acabas de cuestionar, estimado Gerardo. Muchísimas gracias, Mauricio. Eh, ya desde aquí vamos a iniciar, antes de presentar los 14 puntos que quiero tocar con ustedes. ¿Alguna pregunta de una vez que tengan para Mau? Híjole, todavía, todavía no hay ninguna Con pregunta. toda confianza. Bien, entonces, pregunta, ¿quién de aquí y que pueda comentarlo? ¿Se pueden poner cámaras en los salones? Te diría que sí. Ujú. ¿Quién debe tener el control de las cámaras? Ah, ahorita esas preguntas son dentro de los 14 puntos que vamos a tocar y que los voy a combinar con la experiencia de Mao. Ok, bienvenida Isa Patiño, muchísimas gracias. Y hago una pregunta, eh, si es que tú la puedes responder. ¿Quién de aquí tiene la intención de instalar cámaras en sus escuelas? Uno, Isa Patiño, dos, tres. Claudia Julieta 4, Nidia. Bien, pues entonces espero que esta sesión también les sea mucho de utilidad a ustedes que quieren instalar cámaras en las escuelas, porque no solamente es cumplir con una cuestión técnica profesional, como nos lo ha dicho Mauricio, sino que cuente también con un respaldo jurídico educativo, que me encanta la autoridad y siempre lo digo con mucho respeto. La autoridad nos da el qué y siempre nos pide el cómo. Bien, voy a hablar un poco de la normatividad también. Les digo, son 14 puntos que creo que preparé. Si dentro de estos 14 puntos ustedes consideran em, que no se tocó, me dicen para enriquecer el documento antes de enviarlo. De plano, ¿en dónde no se pueden instalar cámaras? En los baños, ¿ok? En los baños, así de plano, ¿ok? En los sanitarios. Ujú. Eh, y bueno, vamos a hablar también sobre la situación. Claudia, tienes la mano levantadita. ¿Tienes alguna pregunta en específica? No, yo creo que se levantó cuando levanté la mano. De tanta emoción, ¿no? De tanta inteligencia artificial que ya solita. Luisa, ¿tienes la mano levantadita también? ¿Se te activó solita o...? No, yo no, yo quiero hacer una pregunta. Ok, Am, ¿Hay algún protocolo para que los padres de familia soliciten ver el momento que sucedió alguna situación con los pequeños? bien. Son de los puntos que voy a tocar, sobre todo de los últimos puntos de los 14. Ok, lo anticipo un poquito. De entrada te diría, el único que ve la grabación es el director, las autoridades de la escuela y las autoridades competentes que así lo requieran. ¿Quién es una autoridad competente? Por ejemplo, la fiscalía. Ujú. Ahí sí no nos podemos negar. ¿Ok? Los papás, al menos desde el punto de vista jurídico, no es recomendable que tengan acceso. Aun y cuando sean sus hijos, son datos personales sensibles de la escuela. Pero eso lo iremos viendo ahorita. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ya les iba a decir niños, ¿eh? Para que vean. No. O sea, tiene, para los que no me conocen, yo en la educación ya llevo más de 20 años. He sido docente frente a grupo, casi en todos los niveles educativos. Me gustó mucho secundaria, fui director técnico de secundaria. Y bueno, ya desde hace unos años dejé la dirección y me dedico a la defensa legal de escuelas y maestros, tanto oficiales como particulares. Aida, tienes la mano levantadita. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas noches.
En caso, bueno, dice que el director es el único autorizado para ver las cámaras. En caso de una situación de robo de una laptop, bueno, más bien, no se sabe quién fue, hacia una maestra, ¿tiene que haber una denuncia o puede tomar medidas el director? Mira, son casos que como tal, lo anticipo un poquito. Mm, por ejemplo, la guía operativa aquí en Ciudad de México, no me recuerdo, creo que también lo contempla la de SEYEM, hace referencia al ámbito de las cámaras que hay en las escuelas. Sin embargo, tener un documento como tal oficial expedido por la autoridad donde diga, este es los lineamientos jurídicos, bueno, los lineamientos jurídicos de alguna manera podrían ser, digo, entre comillas, fácil generar un marco teórico como el que vamos a ver ahorita, ¿no? Delinear un protocolo ante diversos tipos de situaciones, no hay un documento por la autoridad, ¿ok? Que, que así lo diga. Esto que me estás diciendo serían situaciones donde al poder revisar las cámaras junto con alguien más, en este caso, ya dependería del director el acceso a las mismas, ¿ok? Aunque te diría, Aida, y lo digo, ¿cómo dice el dicho? Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, ¿vale? Decía un director espiritual que tuve, Carlos Treviño, que está en el cielo, decía, cuando yo tenía como 18 19 años, hay cosas que no se le cuentan a los papás. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Bien. Sí, Segundo, me decía, segunda, Jerry, te tienes que aprender. Hay cosas que no le vas a contar a los mejores amigos. ¿Están de acuerdo? sí, Bien. Y la tercera me decía es lo más importante. Y aquí respeto si hay alguna persona con una creencia religiosa particular. Me decía, la tercera es la más importante, Jerry. Hay cosas que ni a Dios se le dicen. Y yo le dije, Carlos, pero Dios está en todas partes. Y me dijo, algún día lo entenderás. ¿Ok? No sé si respondí un poquito el contexto de lo que me dices, Aida. Sí, 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 ya estoy entendiendo quién es Dios. Yo, yo diría que hay cosas que a veces la ropa sucia se lava en casa y hay veces que, pues, que ni a la autoridad se le dicen, ¿no? Pero vamos, ya aquí tú ya tomas la decisión y cuando digo tú me refiero a todos, tú ya tomas la decisión, el contexto, la persona, el apoyo, ¿ok? Porque también es cierto, de repente tengo directores, sobre todo directores, supervisores que también tienen sus cámaras, y les digo, bueno, ¿y por qué a este maestro sí le diste las facilidades y al otro no? Ay, es que el otro día me acusó con unos papás. Bueno, entonces ya es personal, no es profesional. ¿Sale? Bien. Eh, para los que no vimos ese rato, porque no tenía yo grabando, este es el currículum personal de Mauricio. Ok, lo paso un poquito en cuanto a su experiencia. De todos modos, son documentos que yo voy a subir al grupo de WhatsApp. Los que no están en el grupo, ahorita pongo la liga del grupo. Y permítanme tantito que me hace falta algo. Ah, estas son de las oficinas en Colombia de Mau. Ah, creo que no se ve. Ah, no, sí, ahí está. sí se ve. Estás buscando una empresa con la mejor tecnología ¿Sí se escucha? Sí, Sí. sí, Jerry. para tus espacios.
En MK Security te ofrecemos soluciones completas para empresa y para hogares. Contamos con sistema de biovigilancia, robóticas o estáticas, que te permiten monitorear en tiempo real y contar con grabaciones cuando lo necesites. También ofrecemos conmutación telefónica, ideal para organizar las llamadas y mejorar la comunicación interna. Instalamos interfones y videoporteros, que te permiten identificar y gestionar el acceso de tus espacios. Además, manejamos controles de acceso, como chapas electrónicas, clave o tarjeta que te brindan mayor control. Instalamos cableado estructurado, una red organizada y confiable que soporta todas las necesidades tecnológicas de tu empresa. En MK Security encuentras tecnología, respaldo y asesoría personalizada. Escríbenos y te asesoramos. Bien, muchas gracias. Eso es para contar con ese respaldo que nos hablaba Mauricio desde un principio. Y vamos a ver este documento. ¿Sí lo ven, el documento? Sí, 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 Bien. sí, se ve. Antecedentes y distinción entre escuelas oficiales y particulares. Con el debido respeto, sí me atreví a hacer esta pequeña distinción, porque tal vez el uso de las cámaras de vigilancia se genera un poco más en escuelas particulares que en oficiales. Ya poco a poco las escuelas oficiales desde hace, pues yo creo que tampoco, tal vez me atrevería a decir unos 5, tal vez años a la fecha, se ha incrementado más la instalación de cámaras de vigilancia en escuelas oficiales. Obviamente, para las escuelas particulares, pues el gasto sale de la propia escuela particular. ¿De quién sale el gasto en la escuela oficial para la implementación de las cámaras de vigilancia? ¿Del bolsillo del director, del supervisor, del maestro, del establecimiento de consumo escolar? ¿Es un rubro aparte que pagan los padres de familia? ¿De dónde sale ese dinero? Para empezar, ¿por qué no es la instalación? Ah, pues ya quiero poner cámaras y y parece de repente cuando no tenemos una debida asesoría, como nos decía Mauricio, pareciera que es muy fácil. De los que ya, de la Asociación de Padres de Familia, ese es un rubro también, ¿no? Hay quienes lo toman de establecimiento de consumo escolar, hay quienes hacen una combinación, vamos, eh, ahora, de los programas federales también se puede, ¿ok? Y, y para esto, cuando salen de los programas, bueno, sea programas federales, de los padres de familia, como decía, hay que tomar en cuenta que también esté debidamente registrado ante el SAT, que dé facturas, que tenga un lugar incluso hasta físico para saber a dónde puedo acudir si no lo encuentro. Ahora, eh, de los que ya tuvieron y que puedan participar y que quieran comentar, más o menos cuánto para que compartan con los demás, como en cuánto sale la instalación de una de cámaras de vigilancia, más o menos como en cuánto le calculan, o de los que ya tienen experiencia, en cuánto pueden comentarle a los demás. yo creo que depende de los espacios de la misma escuela, porque hay escuelas pequeñas y hay escuelas más grandes donde se requieren 4 o 6 cámaras, digo, porque en la escuela sí las instalaron, digo, ahí es una escuela pequeña y pusieron como 6 cámaras nada más. Y sí, en los baños sí no pusieron, están todas afuera, no hay en las aulas. Sin embargo, no recuerdo bien cuánto fue el costo, pero fue por un recurso que llegó a la escuela, con eso se instalaron. Con eso se instaló. Digo, si alguien quiere participar, adelante. Mauricio, el costo de instalación de cámaras de vigilancia dependerá del tamaño, por ejemplo, en este caso de la escuela, dependerá del tipo de cámaras a instalar. Pudiera ser que a lo mejor dirían, la escuela es pequeña, como dice Luisa, tengo 4. Sin embargo, por el tipo de cámaras o por el tipo de salón, a lo mejor tengo salones donde no les da mucho la luz, donde a lo mejor es muy amplio el salón. Muchas veces conozco escuelas donde hay como una especie de trave o hay algo que impide una visión subsidio. completa al 100%. eh, y si yo quiero que la cámara además tenga
un micrófono y no cualquier micrófono, ¿ok? Sino un micrófono que pueda hasta detectar el aleteo de una mosca. Claro. Dependerá de lo grande de la escuela o del tipo de cámara o de ambos, Mauricio. Claro, pues aquí realmente son multifactores, ¿no? En principio, el tamaño o la dimensión del lugar a instalar puede convertirse, sí, claro, en un factor. Es decir, el tamaño de una escuela o de un centro educativo en el cual los metros cuadrados, donde las aulas, donde los espacios públicos generales o áreas comunes sean mayores, desde luego siempre va a ser más recomendable o va a ser un factor para que pueda ser un área a consideración y en consecuencia pueda existir alguna cámara, ¿no? Es decir, respondiendo a la pregunta concreta, la distancia o el tamaño o el espacio a donde se va a instalar sí puede ser un factor. Sin embargo, me gustaría especificar, hay cámaras, y como lo mencionaste hace unos momentos, Gerardo, que efectivamente, independientemente de las marcas, que pueden ser muy variadas, la realidad es que las tecnologías son tan variables o tan variadas, perdón, que nos pueden ayudar a cubrir un área extensa, tal vez con un modelo en el cual pueda tener un lente que nos pueda dar una mayor profundidad, es decir, mayor distancia, o tenemos cámaras que pueden tener un lente gran angular, ¿no? Que nos permite mayor ángulo de visión. Es decir, con esto respondo que en algunos casos y algunos proveedores, y eso va a depender del criterio de cada quien, eh, pueden sugerir probablemente dos cámaras para un espacio. Pongamos un ejemplo, a lo mejor un aula, algún espacio común en el cual alguien pueda sugerir dos cámaras de manera encontrada, pero hay modelos que nos pueden sugerir o nos pueden ayudar. Tal vez con una cámara podamos cubrir una sola área. Todo esto puede variar y ese es un segundo punto a considerar. Es decir, la tecnología, el modelo y la especificación técnica del equipo a considerar se puede convertir en un factor para también determinar cómo vamos a ir construyendo nuestro sistema de videovigilancia, ¿no? Entonces, estos factores, repito, distancia, ¿no? Las dimensiones, el lugar y desde luego la tecnología que vamos a considerar ¿A qué le llamas es tecnología a importante. considerar? La tecnología a considerar, repito, podría variar entre modelos y ahorita aquí ya traigo algunos juguetes que me dio la oportunidad Bueno, de traer de la oficina y que se los voy a mostrar. Hay lentes o hay cámaras, como en este caso, que seguramente algunos de las personas que están presentes las ubicarán. Es una cámara conocida como tipo bala o tipo bullet. Eh, Tenemos algunos otros modelos como pudieran hacer alguna cámara tipo domo o torrent. Y podríamos tener algunas otras cámaras, como lo mencioné anteriormente, que pueden tener un lente angular. Entonces, la pregunta de la tecnología me refiero particularmente al equipo que vamos a considerar. Es decir, si tenemos una necesidad de cubrir un aula, un espacio, eh, podemos sugerir una tecnología de una cámara como el primer punto, que sea de una buena resolución, es decir, de una buena calidad de imagen que nos permita distinguir o tener una nitidez necesaria para distinguir el evento o el lugar a considerar. Entonces, me refiero a la tecnología en cuanto al equipo, ¿no? Y desde luego, aparte de la resolución de imagen, de que estas camaritas puedan tener una tecnología interna como puede ser el lente. El lente juega un factor fundamental en el sistema de cámaras de seguridad. Es decir, aunque nosotros podamos ver N número de cámaras en el mercado y con diferentes precios, la realidad es que internamente el chip de video y el lente de cada cámara es la que nos va a determinar finalmente qué éxito o qué respuesta favorable vamos a tener ante un equipo y otro. Y desde luego esto se puede traducir en una variable de costo, desde luego. Pero el lente, repito, juega un factor fundamental porque estos lentes pueden ser lentes fijos,
pueden ser lentes varifocales, pueden ser lentes de diferentes milímetros, es decir, un lente, por ejemplo, de 3.8 milímetros nos va a ayudar a dar mayor profundidad, es decir, el lente puede ser, la imagen, el ángulo puede ser ligeramente más cerrado, pero nos va a dar una mayor distancia. El mismo lente nos puede regir una característica como es la profundidad. Normalmente una cámara estándar nos va a dar en promedio 20-25 metros de distancia. Podemos considerar que el lente de la cámara pueda tener distancias fijas, 30 metros, 40 metros, 50, y llega a haber incluso algunos modelos hasta de 100 metros de lente fijo. ¿De acuerdo? Un lente de 2.8 milímetros, a diferencia, ¿en qué nos ayuda? A que pueda abrir mayor el ángulo de visión. Es decir, un lente convencional abrirá entre 80 a 90 o 100 grados, y un lente de 2.8 milímetros o lente gran angular nos puede abrir desde 104, 108 o hasta 115 grados de ángulo de visión. Grados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente vamos a cubrir una mayor área con un Área. solo equipo, ¿no? Con una Bien, misma tecnología. perfecto. Por ejemplo, maestros, hago la pregunta capciosa y no tan capciosa, con base en lo que nos está explicando Ma- Mauricio. En los salones, ¿qué tipo de lente convendría? ¿Uno angular o de profundidad? Se- ¿Sería angular? Posiblemente tal vez uno angular, ¿no? Y para otros espacios tal vez uno de profundidad. Por eso es importante, yo ya quería tocar este tema desde hace tiempo y bueno, y con un especialista para irnos guiando. Y si ya tienes cámaras y tal vez no es la correcta, bueno, pues es tiempo de remodelar. Si estás pretendiendo instalar cámaras, ya son lineamientos que estás aprendiendo para saber qué tipo de cámaras se pueden emplear. Marco jurídico. Miren, es poco el tiempo y no puedo dar un marco jurídico extenso. Sin embargo, aquí tendríamos que tener antes, aquí vamos a hacer en tiempo real esto, como primer referente, no sé por qué me pasa así, como primer aquí tendríamos que tener la Constitución. ¿Qué artículo de la Constitución? El artículo cuarto. ¿De qué habla el artículo cuarto? Del interés superior Niño. del niño, sí, del niño. Obviamente, junto con esto, los tratados internacionales, ¿ok? Y obviamente las leyes emanadas del Congreso. Bien, independientemente de las leyes emanadas del Congreso, por ejemplo, si eres Ciudad de México, aquí pongo, ya, por ejemplo, para Ciudad de México está la guía operativa, como bien lo dice, la obligatoriedad de establecer entornos seguros y el cumplimiento de protocolos de protección, ¿ok? En cuanto a las cámaras de seguridad o vigilancia. Existe un documento que se llama Entornos Escolares Seguros y Manual de Seguridad Escolar. Esos documentos se van a enfocar en la prevención, atención, y como eje rector, la cámara es el testigo silencioso que va a documentar el cumplimiento de cualquier manual de seguridad o de cualquier instrucción jurídica educativa. Yo así le puse. Va a ser ese testigo silencioso, esa cámara de seguridad, ¿no? Que va a verificar que estos lineamientos jurídicos se estén cumpliendo, sobre todo que en beneficio del alumno. Obviamente tenemos la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley General de Víctimas, ¿ok?
Y bueno, aquí podríamos también tener las normas de control escolar, que es un documento que luego muy poco le hacemos caso. eh, y vamos a ir viendo y desglosando poco a poco este documento. Herramienta para salvaguardar el interés superior del menor. ¿Ok? Por favor, alguien que me ayude a leer lo que está aquí subrayado. Yo. Por favor, Yola. Bajo el principio del interés superior de la niñez, las cámaras no son instrumentos de espionaje, sino mecanismos de garantía de derechos humanos. Su función Otro favor. primordial es la prevención de abusos, acoso escolar, maltrato escolar, violencia sexual y o accidentes. Bien, ¿podrías nuevamente leer esto, Yola, por favor? No son instrumentos de espionaje, sino mecanismos de garantía de derechos humanos. Bien, lo explico. Una vez al tener instalada las cámaras de vigilancia, y aquí me corriges, Mau, obviamente tiene que haber pues un lugar donde se centre toda la información. Algunas veces me ha tocado ver que está en la oficina del director una pantalla, pues a veces gigante y a veces no tan gigante, y ahí vamos a ver divididas en cuadros las diferentes cámaras de vigilancia que tenemos. Hay veces que ya sea escuela oficial o particular, dice, no va a estar dentro de la oficina del director, sino en un lugar aparte, junto pues con el servidor y ya lo demás que al rato nos va a explicar Mau, qué más necesita tener. Ahora, yo sugiero que si vas a tener esto que estoy diciendo, o sea, si tú vas a verificar las cámaras de vigilancia, pon la pantalla de tal modo que nos dé a la vista a las personas que entran a tu oficina, ¿ok? Porque puede entrar un compañero de trabajo, puede entrar un padre de familia, la autoridad, y así me ha tocado ver sobre todo en escuelas oficiales, ¿no? También se da en particulares o en las oficinas de los supervisores. Uno entra y hasta te dicen, permítame tantito, es que estoy viendo que este alumno, este profesor, ojo, a mí ya me mostraste algo, yo ya estoy viendo algo que no debería de haber visto. Y tú estás cayendo en una situación de negligencia y de omisión, de descuido. ¿Ok? Porque eso que se está mostrando en la pantalla, vamos a traducirlo jurídicamente. Aunque son personas, son datos personales sensibles que están debidamente resguardados por la ley y que tú como autoridad eres el único que tiene acceso a ver el contenido de lo que se está grabando, no cualquier persona. ¿Hasta aquí me estoy explicando, maestros, directores y supervisores? ¿No? No hemos hecho ese ejercicio. Ahorita lo hago, Sí. Luisa. Bien. Ahora, por lo tanto, cuando se instalan las cámaras de vigilancia, se cumple con el deber de cuidado, ¿ok? Y se asegura que el espacio físico sea un entorno de protección y de prevención de la no violencia, donde se va a resguardar la integridad física, psicológica, social, sexual del alumno y de cualquier miembro de la comunidad escolar. Ese rato me decía Aida una pregunta y con esto vamos viendo el fundamento, ¿no? De lo que tú me preguntabas hace rato, Aida. ¿Ok? Por eso repetía yo, no es para estar a ver, no es para comer palomitas, estar viendo y estar, no es cacería de brujas. A ver, vamos a ver quién va a llegar tarde, a ver, vamos a ver quién no está cumpliendo, quién no está teniendo orden. No, no, no es espionaje. O sea, es para verificar que se cumpla en resguardo de lo que la ley pide, sobre todo, primero, con los alumnos, segundo, con la comunidad escolar. ¿Quién integra la comunidad escolar? Ya hablé una de las partes, son los alumnos. Otras de las dos partes que integran la comunidad escolar, pues son el personal de la escuela y los padres de familia. ¿Sale?
Hoy en día se ve también como una cuarta parte de la comunidad escolar el entorno que rodea la propia escuela. ¿Ok? Exactamente, Sergio, es algo que yo estoy explicando. No, no es fiscalizar, no, no es cacería de brujas, es resguardar. Bien, continuemos con el documento. ¿Qué artículos son los básicos aquí? Primero, el artículo 72 de la Ley General de Educación, que me dice que los educandos son los sujetos más valiosos de la educación y tienen derecho a. No voy a explicar todo el artículo porque tiene como 8 o 10 fracciones, ¿ok? Solamente voy a rescatar que dice que son los sujetos más valiosos de la educación, ¿ok? Y por ende, cualquier tecnología implementada me va a servir en su bienestar. El artículo 73 de la propia Ley General de Educación me dice que se implementarán las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Recordemos que la integridad, maestros, directores y supervisores, tiene 5 componentes y ya los acabo de decir. El aspecto físico, psicológico, social, emocional y sexual. Por lo tanto, al tener cámaras de vigilancia, no solamente estoy respaldando o reconociendo al estudiante o al alumno como el sujeto más valioso, sino que voy a respaldar su integridad y la videovigilancia se convierte en una medida de salvaguarda, como lo pongo ahí, que va a materializar la obligación legal permitiendo una reacción inmediata ante un acontecimiento. Puede ser una situación de riesgo y ante un acontecimiento. Me va a ayudar a prevenir, me va a ayudar a indagar, a esclarecer un hecho y me va a ayudar incluso hasta a resolver el hecho. Por eso el contenido es muy valioso. El contenido de lo que se queda resguardado es también un medio de prueba ante una situación, ante un proceso jurídico. Número 5, en respeto a la imagen y la voz, son datos personales sensibles. Los documentos que estoy señalando aquí los voy a subir al grupo de WhatsApp para que los tengas también y crees ese pequeño repositorio del tema que estamos tocando. Acorde a las normas de control escolar, la imagen y la voz de un menor son datos personales sensibles. Obviamente, sea escuela oficial y particular, requiere tener un aviso de privacidad para el manejo de sus datos y un documento aparte donde el padre de familia autoriza la captación y el uso de la voz o la imagen para fines, en este sentido, educativos o de marketing, dependiendo del caso. ¿Ok? Oye, Gerardo, entonces, en estricto sentido, yo, si estoy en mi salón de clase y yo me grabo solo, pues no pasa nada. Siempre y cuando no se muestra algún tipo de logo de la escuela, oficial o particular. Ah, es que yo estoy con mi uniforme. El uniforme, si trae el escudo, ya es un dato personal sensible de la escuela. ¿Ok? Y si yo me grabo con los alumnos, no podrías, tendrías que tener la autorización. Ah, pero me dijeron que solamente les puedo grabar del cuello para abajo y tu cara no aparezca. Repito, su imagen, su voz, si no está debidamente autorizada y especificada, no podrías grabarla. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien, maestros? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí, punto 6. Dime, Dulce. sí, sí, todo bien. Hola, Jerry. Hola, hola. Punto 6, ¿ok? Ya había dicho que el artículo 74 es el que legalmente contempla la cultura de paz y el programa de cultura de paz y la prevención de la no violencia. Por lo tanto, tener
este programa de cultura de paz me va a ayudar también a manera de prevención que el uso de las cámaras se integran y las puedo meter dentro del plan de convivencia escolar, no como un elemento punitivo, sino disuasorio para indagar, esclarecer, verificar, resolver un hecho. ¿Ok? Incluso muchas de las veces tener cámaras de vigilancia me sirve para que la conducta se autorregule, para mediar un conflicto. ¿Ok? Porque vamos, pregunta capciosa. Ay, a ver si no me meto en terrenos que luego, ¿verdad? Son ríspidos, Luisa. Dice Claudia, dice, ahí vas con preguntas. S- ¿Será lo mismo ver que escuchar? ¿No? Bien lo decía, ¿no? Tomás, el apóstol. Hasta que yo no meta mis manos en los orificios. Exactamente, ¿ok? El audio nos puede dar un tipo de verdad. Cuando yo lo veo, la verdad se vuelve más objetiva, ¿ok? Eh, Mauricio, en este sentido, ese rato te hacía una pregunta y no sé si nos las puedas clarificar un poco más. Y bueno, pues de una vez hasta con costo. O sea, ¿cuánto vale una cámara de las que nos estás mostrando, por ejemplo, para un salón, sin micrófono y con micrófono integrado? ¿O tendríamos que meter un micrófono aparte, independientemente de la cámara? ¿O hay cámaras que ya vienen con micrófono integrado? Claro. Bueno, hay cámaras que tienen ya un micrófono integrado dentro de la cámara, evidentemente, y que nos permite finalmente hacer la configuración para que tengamos la imagen directa de este canal, es decir, de esta cámara en cuestión, y desde luego el audio que capte la misma. Sin embargo, también hay micrófonos omnidireccionales que son ya un poco más, llamémoslo de alguna manera, un tanto más profesionales, que podemos adicionar a nuestro sistema de videovigilancia y que inclusive, vamos a poner un ejemplo. Pensemos que en un aula tenemos una cámara en una esquina, en alguna parte del aula, y que es probable que el mayor audio, desde luego, se va a escuchar o se va a generar en cuanto a la medida que esté más cercano uno a la cámara. Pero de pronto puede existir la necesidad de que es probable que se necesite tener una calidad de audio mayor, probablemente en el escritorio del maestro, por decir un ejemplo. Entonces, se puede adicionar un micrófono por aparte en este sentido. Ahora, en el tema de los costos, de lo que las cámaras, por ejemplo, que yo acabo de mostrar, eh, para que tengan una referencia y para este tipo de necesidad para un aula, volviendo al ejemplo, estamos hablando de una cámara promedio entre 20 25 metros. Yo sugeriría un lente angular de 2.8 milímetros que nos abran alrededor de unos 105, 107 grados. Depende del espacio del aula, es probable que tengamos que sugerir dos cámaras encontradas, es algo muy habitual, porque todo punto muerto de cada cámara habitualmente es debajo de la misma. Es decir, que independientemente de la especificación técnica de la cámara, lo más seguro es que debajo de la cámara ahí va a existir un punto muerto. Entonces es habitual que encontremos o que recomendemos que existan dos para que una cubra el punto muerto de la de enfrente y viceversa. Entonces, volviendo al tema de costos, y aquí voy a tocar un tema muy relevante que no sé si ustedes de pronto a las personas, a los maestros, a las escuelas que ya tienen un sistema y si se los conversaron en algún momento, y yo siempre lo explico antes de que ustedes realicen cualquier tipo de valoración y desde luego de compra. Es importante conocer las tecnologías y ojo, entiéndase las tecnologías o plataformas, más no me estoy refiriendo a las marcas y modelos que pueden ser variables y infinitas. Yo siempre explico y es fundamental conocer si nos van a proponer una tecnología analógica o una tecnología digital. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestra cámara analógica es una tecnología vigente, desde luego, pero la calidad de resolución de una cámara, como se conoce coloquialmente Full HD, regularmente es hasta 1048 líneas de resolución, o algunos modelos pueden ser a 2048 líneas de ¿Qué resolución. significa eso, Mauricio, para los que no somos ingenieros como tú? ¿Qué Bueno, las significa líneas de eso? resolución, ¿qué son? Una cámara, lo voy a poner un ejemplo muy simple para que sea un poco, no ser muy técnico. Vamos a pensar que Bueno, ustedes tienen el iPhone, hay quien tiene el iPhone 11 y quien tiene el iPhone 16, no sé, 17 Pro Max, y el lente de la cámara tiene una resolución, tiene unas líneas de resolución, es decir, internamente los lentes, esas líneas, al ser mayores la cantidad de líneas, nos dan una mejor nitidez, una mejor calidad de imagen. Es decir, a mayor número de líneas, mayor resolución. A menor número de líneas, menor resolución. Entonces, esto significa básicamente las líneas de resolución. Y volviendo al tema de dos plataformas básicas, y ojo, estos deben estar muy atentos en el momento que ustedes hagan su evaluación para instalar un sistema. Deben de conocer la diferencia entre una cámara analógica. Una cámara analógica puede ser algo así, y se puede diferenciar de una manera tan simple como el tipo de conector que se va a utilizar. Un conector BNC que sigue siendo analógico y que va a depender de una entrada de video circular llamada BNC, y una entrada, un plug macho, perdón, un plug hembra de corriente. eh, y de esta manera, tan simple como identificar estos dos conectores, vamos a saber que es una cámara analógica. ¿qué Y bien, significa que sea analógica, Mauricio? la cámara analógica significa, repito, que es una resolución, es una tecnología vigente. Los fabricantes de sistemas de videovigilancia actualmente, y la tecnología, como ustedes sabrán, va avanzando mucho. Una tecnología analógica quiere decir básicamente que tenemos un estándar de resolución de imagen, como lo mencioné anteriormente, Baja, de hasta digamos. 2048 líneas de resolución. ¿De Digamos, no es acuerdo? tan óptima como una digital. Es decir, yo siempre le digo a los clientes, no hay cámaras malas, hay necesidades diferentes. Es decir, una cámara analógica no necesariamente va a ser mala. La resolución de 2048 líneas es una resolución aceptable. Sin embargo, si tu necesidad, la que particularmente me expresas al momento de un levantamiento, hay clientes que me dicen, Mauricio, yo necesito ver lo que está escribiendo el alumno, y voy a poner un ejemplo a lo mejor un tanto exagerado, que yo necesito saber lo que el alumno está escribiendo en el pizarrón. Ah, bueno, entonces yo te voy a sugerir un modelo con una resolución mayor, probablemente con una distancia, una profundidad mayor, y probablemente inclusive con alguna tecnología que tenga una particularidad de hacer un acercamiento. Entonces, volviendo a la respuesta a tu pregunta, Gerardo, una tecnología analógica es una tecnología que está ya saliendo, está vigente, pero dice el fabricante que un tiempo entre 4 a 6 años se va a empezar a dejar de fabricar. ¿Qué quiere decir? Que en este periodo de tiempo, todos aquellos que tengan una tecnología de esta índole, es muy probable que tengan que empezar a considerar a reinvertir en su tecnología. Y no quiere decir que el sistema va a dejar, se va a apagar y no se va a ver. No, simplemente es que el fabricante va a dejar de fabricar refacciones, actualizaciones, firmware, etcétera, y que por consecuencia es como un auto, que ya no hay refacciones, que ya no hay, pues es más complejo cuando llega a haber mantenimientos o cuando llega a haber una falla, pues darle un servicio a estos sistemas. Entonces, lo analógico es una tecnología vigente, pero que ya está en vías bueno, más bien no va a ser en vías, ya está en vías de ser sustituida por la digital. Para terminar la parte analógica y para que quede muy claro, es que una tecnología analógica particularmente es una resolución más estándar, eh, funcional, pero no tan nítida como sí la va a ser la IP, que ahí ya voy a entrar a los terrenos de lo digital. Y aparte de una particularidad que tiene la tecnología analógica, como lo expliqué mostrando los conectores, es que una tecnología analógica va a depender de la división del video y la corriente. ¿Qué quiere decir? Que como lo mostré en los conectores, vamos a tener que segmentar en un lado la corriente, es decir, el voltaje, y en el otro en donde está la entrada de video. A diferencia de una tecnología IP y digital, que aquí comienzo con las diferencias para ser más claro, es que una tecnología digital
Lo más bajo de una tecnología digital es lo más alto de una analógica. ¿Qué quiere decir? Ahí empiezo a clarificar la idea de que lo analógico, lo más alto, lo más nítido de analógico es lo más bajo de lo digital. Y de ahí Ok. cámaras digitales que pueden ser hasta 64 veces más nítidas que una analógica. ¿Qué quiere decir? Que la resolución y la nitidez es fundamental. Yo a veces les platicaba a algunos clientes un tanto a manera de broma. A veces tenemos un sistema que nos permite ver, visualizar qué pasó, pero no quién lo hizo, ¿no? Porque la resolución de la imagen a veces no nos permite, ¿no? Distinguir finalmente al individuo, el rostro o el objeto en cuestión. Entonces, para complementar la idea, la tecnología digital IP, los fabricantes dicen que al ser lo más vigente van a garantizar un tiempo entre 15 y 20 años de vigencia de esta tecnología. Y yo les digo a todos ustedes, como a todos mis clientes, eh, veámoslo desde un aspecto funcional, claro, pero también veámoslo de un aspecto económico como inversión, es decir, que va a ser mucho más duradera un sistema digital, como lo mencioné, a, a algo analógico, ¿no? Entonces, lo digital tiene una particularidad que va a ser mucho más nítido y que ya va a tener otro tipo de virtudes, como que Gerardo, o a todos ustedes, ya sabrán y habrán escuchado muchos de ustedes que ya hay tecnologías de la inteligencia artificial. Ya la tecnología digital nos va a permitir tecnologías como puede ser objeto perdido, como una línea de cruce, como contabilidad de personas. ¿Qué es un objeto perdido? Que algunos modelos de cámaras podemos configurar que vamos a pensar que tenemos un cuadro atrás, o por ejemplo, en tu caso, Gerardo, tú tienes ahí atrás de ti, ahí una repisa con libros, si no mal veo, y Ujú. podemos configurar un segmento del área de imagen que si alguien por cualquier situación llega y desmonta esa repisa, la cámara tiene una tecnología que te manda una imagen, una pequeña notificación de que el objeto ya no está, es decir, este tipo de tecnología. O una línea de cruce, que significa que podemos delimitar dentro de la imagen de la cámara una línea virtual imaginaria, por así decirlo, que si alguien cruza esa línea, también te pueda mandar una alerta. Y esto sirve mucho cuando hay un monitorista, cuando hay alguna persona o algunas personal dedicado a estas partes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok. Que las tecnologías digitales no solamente van a ser más nítidas, no solamente nos van a permitir, y algo es bien importante, que con un solo cable y con un solo conector nos va a mandar la corriente y el video. Y por último, lo que acabo de explicar es que tiene unas virtudes y tiene unas bondades ya magníficas, muy avanzadas o más funcionales, como todo este tipo que acabo de explicar, ¿no? Perfecto, Mau. Fíjate que dentro de todo lo que explicaste, en el ámbito educativo, no solamente yo diría que la cámara de vigilancia se debe de enfocar en qué pasó, sin embargo, también en quién lo hizo. Yo creo que Claro. eso es algo rescatable, digo, con todo lo que dices, que es buenísimo, pero en el ámbito educativo es qué pasó y quién lo hizo. Eso también tendría que ayudar muchísimo la cámara de vigilancia. Continuando con el documento, ok, ya hablé de la cultura de paz. Efecto, desde un enfoque humanista, el uso de las cámaras, eh, ¿alguien me puede ayudar a leer esto que estoy subrayando, por favor? Las Ah, cámaras en la perfecto. escuela protegen la dignidad de las personas, protegen al docente de acusaciones falsas y protegen al alumno de omisiones en el cuidado. Bien, miren, de repente la escuela particular pues toma la decisión y dice va a haber cámaras y punto, ya, hasta ahí. Y es parte como un servicio de seguridad que oferta a sus clientes. Para la escuela oficial, eh, todavía, por eso les digo, de unos años a la fecha es que ya ha habido más instalaciones de cámaras de vigilancia en las escuelas. Sobre todo los maestros todavía se resisten, ¿ok? Es que, ¿por qué van a poner cámaras? Me van a, es mi imagen, mis datos. Mira.
Esto se hace por el interés superior del alumno. Ya, así de simple. ¿Ok? Es que no estoy de acuerdo. Bueno, pues pon tu queja por escrito y espera la respuesta de la autoridad pertinente, digo, competente. Y pues, punto. Eso es todo lo que puedes hacer como maestro si estás en contra y tú no quieres que se instale una cámara de vigilancia en tu salón, ¿no? Pues entonces tendrás que hacer tu queja por escrito, dando tus argumentos y pues en espera a ver qué te dice la autoridad competente, ¿verdad? En lo que sucede y te responde, tú tienes que dar clase con la cámara ahí. Así de simple, ¿ok? Se dice muy sencillo y lo digo muy sencillo, pero son broncas en los centros de trabajo, en las escuelas, sobre todo en oficiales, por esa resistencia a la implementación. ¿Ok? A la implementación. Y por ello es que esto, como lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico, se sustenta en este marco teórico, en este marco referencial y con esos documentos en específico, con esos artículos en específico. Y obviamente, si lo ves así, así sea de preescolar, secundaria, universidad y medio superior, primaria y secundaria, mira, no solamente es un medio de resguardo para el alumno, también para ti. Porque cualquier situación de agresión, de falta de respeto, vamos, yo a veces les digo a los maestros, ¿tienes cámara en tu salón? Sí. Si te vuelven que increpar el alumno, ponte de tal modo que quede perfectamente, por eso la importancia de lo que nos está diciendo Mauricio, que tú te veas en un ángulo perfecto y que se vea incluso, como bien lo decía Mauricio, no solamente el hecho, sino quién lo está haciendo. A veces te acusan de algo que no hiciste, ¿no? Y más si tenemos micrófono instalado, es que la maestra me dijo que yo no era un inútil, bueno para nada, que no servía, que mejor me dedicara a otra cosa, que tengo cara de... Y cuando uno revisa la cámara y el audio, ni siquiera. Vemos que nada más el maestro dice así, como se le va a dar el beneficio al alumno, al menor, y se va a actuar sin prejuzgar la veracidad de los hechos en lo que se investiga, ¿ok? Eh, pues tú ya puedes ser sujeto a una situación de protocolo. Entonces, también te resguarda a ti como servidor público, como persona. Eh, Te cuido porque me importas y documento nuestro actuar para que la verdad siempre prevalezca. Bien, ante un hecho que sucede en el salón, en la escuela, en los pasillos, en el área de consumo escolar, de establecimiento de consumo escolar, repito, los baños no, adentro no, ¿ok? Adentro no. Podría decir que es casi el único lugar donde, pues nomás no, ¿ok? Eh, lo vuelvo a decir, Dolores, esta parte, y es muy respetable lo que estás escribiendo. Sin embargo, el marco jurídico que estoy dando es donde nos agarramos para que se coloquen las cámaras de vigilancia, ¿va? Ahora, sucede un hecho, un acontecimiento, tenemos que esclarecer un hecho. Cuando tú tengas que dar un informe, maestro, director y supervisor, evita poner la palabra investigación. Esa no. Mejor utiliza indagación o estamos esclareciendo los hechos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos haciendo esa indagación, esclarecimiento de los hechos y tenemos cámaras de vigilancia, obviamente aquí van a ser dos cosas. Puede suceder, vamos a suponer, yo estoy dando clases, ¿no? Y de repente Dulce María se pone a jugar con Maritere, con Pau, con Olga, se empiezan a aventar y de repente Maritere empieza a llorar y a mí me dan una versión de los hechos donde aquí Adriana le hace un gesto a Maritere así como que tú dices algo y mira, ¿no? Obviamente yo le pregunto, Maritere, ¿qué pasó? Nada, maestro. Es que me levanté y me tropecé con mi mochila, ¿no? Aunque yo veo que la mochila de Maritere pues está como a metro y medio de distancia. ¿En dónde documento ese hecho? En mi bitácora.
¿ok? Aquí vamos cuando el protocolo y sí, también en el comedor, Joana, cuando el protocolo habla de que se debe de registrar en la bitácora escolar, aquí yo empiezo a discrepar con los jurídicos y lo digo con mucho cariño y respeto a mis amigos jurídicos. Por aquí anda uno. Saludos, estimado. ¿Ok? Eh, y este, porque dice en el documento, en la bitácora escolar, si yo pregunto, ¿en cuál? Porque tengo la bitácora del docente, tengo la bitácora o agenda directiva, vamos a llamarle así. Tengo la bitácora propia de la escuela, que algunos le llaman también libros de incidencia. Y junto con mi amiga Patricia Frola, que nos aventamos una larga discusión para llegar a un acuerdo, tengo mi bitácora pedagógica. ¿Ok? Ahora, ¿se dan cuenta? Cuatro tipos de bitácoras. ¿Quién escribe en la bitácora docente? Pues el docente. ¿Quién más puede tener acceso a la bitácora docente? El director, el supervisor y la cadena de mando. ¿Quién escribe en la bitácora o agenda directiva? Pues el director y la cadena de mando. Ojo con esto que voy a decir. ¿Quién escribe en la bitácora escolar o en el libro de incidencias de la escuela? Todas las personas que son parte de la comunidad escolar. Si llega un chiquitín de primaria y te dice, yo quiero escribir en ese libro lo que ahorita la maestra me hizo así, no le puedes negar que lo haga, ¿eh? Jamás. Esa sería una omisión y una negligencia muy fuerte de nuestra parte. Que el padre de familia llegó y quiere decir, yo quiero anotar ahí se anota. Sin embargo, vamos a suponer, como esos videos que hemos visto en las redes, llega el padre de familia, avienta el zaguán y lo primero que se hace es que se ve un puño y nada más se ve al maestro que hace esto, se va hacia atrás, incluso lo tumba, ¿ok? Pero bien como decía Mauricio, por más que le hacemos el acercamiento, no se alcanza a distinguir el rostro, ¿ok? El rostro. Se ve el cuerpo y a lo mejor podemos sacar un poco la media afiliación, mas no como tal podemos identificar el rostro. Ahora, vamos a retomar. Voy a hacer este pequeño ejemplo. Indagación por una pelea en un salón con cámara, solo el director. Diría que de entrada, sí, Rafael. Aunque si te acuerdas la explicación que le hice a Ida de, pues, hay cosas que ni a Dios se le dicen, espero que con eso entiendas lo que te estoy tratando de decir. Ahora, ¿qué pasa? Si el hecho sucede en el salón y yo registro en mi bitácora de como maestro, en teoría, al, mo- órale, cuenten el chiste. No, ¿fuiste tú, Lisa? No sé quién se rió, pero cuenten el chiste. Se ve que estuvo padre. Hasta se me fue lo que estaba diciendo. Me imaginé un chiste. Pero bueno, eh, ya me acordé. Yo registro el hecho en mi bitácora docente. Y si dentro de mi salón tengo cámaras, en teoría tendría que converger, cuadrar lo que yo observe y escuche en la grabación con mi bitácora, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero muchas veces no es así, ¿ok? El ejemplo del papá que llega y golpea, ¿va? Voy a decir un ejemplo tan absurdo, ¿eh? Pero sucede. Resulta que cuando el maestro está diciendo, pues yo recuerdo que era un señor alto, corpulento, traía barba, y dices, ay, pues ¿cuántos papás hay con barba? Pues mañana vemos, ¿no? Y resulta que el papá bien astuto o se asesora, le dicen, quítate la barba, ¿ya? Y como 20 papás llegan con barba,
más y no cumplen las especificaciones, vamos, no encuadran dentro de la media afiliación que nos da el maestro. Ahí tengo una situación donde la cámara, la grabación, tampoco me ayuda mucho a esclarecer el hecho. Me voy explicando con estos ejemplos. Ujú. O a lo mejor resulta que tengo en el comedor dos niños, se empezó una guerra de comida. Bien, vamos a ver dónde se inicia la guerra de comida, quién la inició, en qué parte y por qué la inició. Para eso nos ayuda. Sin embargo, algunas veces o la mayoría de las veces, por no tener una buena capacitación también, al momento de registrar los hechos, los acontecimientos, yo hasta uno solito se anda metiendo el pie. Y luego resulta que lo que está en la cámara no cuadra con el registro en la bitácora y en cualquiera de las bitácoras. La bitácora pedagógica, esa como tal no tiene un formato específico porque se va a alinear con el perfil de egreso del alumno y se va a implementar acorde a una situación o a una necesidad especial. ¿Ok? Em, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión educativa y dentro de un aula tengo un chiquito con TDA, con TDAH, con Asperger y uno que pues tiene epilepsia. ¿Mm? ¿Creen que no sea necesaria una cámara ahí? Claro que sí, porque me va a ayudar, incluso me va a ayudar a verificar. Aquí vamos a utilizar con una ingeniería pedagógica, punto por punto, si la planeación de la clase fue acorde a lo que está sentado, ¿ok? Si se implementaron los ajustes razonables que me dice que sí se implementaron en el plan de clase, ¿ok? Si hubo la adecuación o flexibilidad curricular que me dice la docente que se aplicaron. Entonces, para que vean hasta dónde llega la importancia, y aquí, bueno, pues tengo que hacer un pequeño comercial porque, bueno, pues mi amiga Patricia Frola, que ustedes ya también conocen a la doctora, vamos a iniciar este 10 de marzo, van a ser 5 sesiones, la bitácora escolar. Son temas, y la verdad es que diseñamos estas 5 temáticas, ¿ok? 5 sesiones de 2 horas, son 10 horas de capacitación, donde incluso la última sesión vamos a ver inteligencia artificial. Vamos a vincular precisamente eh, con la inclusión, con el acuerdo de evaluación y con más cosas. O sea, la verdad es que si pensamos que la bitácora no nada más es un documento, no. Detrás y delante y al lado de este documento hay más. Bueno, pues aquí tienen el monto de la inversión y la verdad desconozco si ya se llenó o no, pero de todos modos hablen a este número telefónico que está aquí para que puedan estar dentro de estos primeros 100 y puedan tener este costo, pues que es un descuento que se hace. ¿Va? Muchísimas gracias. Fortalezas de la implementación de las cámaras de vigilancia. Disuasión, ¿ok? Reduce drásticamente incidentes de violencia y robos, aunque me ha tocado que se entran a robar las cámaras. Entonces dices, bueno, pues, ¿cómo voy a probar ahí? Si lo único que tenía para probar en las cámaras y lo que sea. Muchas veces la escuela instala cámaras eh, y es curioso, lo digo también con mucho, esto que voy a decir lo digo también con mucha prudencia y mucho respeto y cariño. Tú presumes que ya están instaladas las cámaras y haces el recorrido con los padres de familia para que vean que ya están las cámaras ahí. Y resulta que al mes se las roban. No estoy echando la culpa a nadie. Sin embargo, dices, ¿cómo sabía la persona en dónde estaban exactamente las cámaras? Sí, hubo fuga de información. Entonces ahí voy, Mauricio. Entonces ahí, bueno, también pasa eso. Evidencia objetiva elimina el dijo, me contradijo
¿Qué elimina también una cámara de vigilancia? El elemento circunstancial de modo. Recordemos que ante un hecho o un acontecimiento vamos a tener tres elementos: tiempo, lugar y modo. ¿Mm? La grabación me va a ayudar a clarificar si esos tres elementos de hecho se cumplen objetivamente o no. Y sobre todo, por ejemplo, a veces el modo, ¿no? Que es muy subjetivo y que da juicios de valor. Por ejemplo, lo digo igual, vamos a suponer, em, Cecilia Aide de la Cruz, que andas por aquí. Y ya no sé si te quedaste dormida o ya casi terminamos, ¿eh, Cecilia? Celia. Y entonces Celia dice, va con el director, que es, ¿a quién tengo de director? A Emanuel Pimentel, ¿no? Y le dice, maestro Emanuel, dime Celia, es que fíjate que ahorita que me topé de frente a Gerardo, me mentó la madre. ¿Cómo crees? ¿Por qué Celia? ¿O a qué? No sé. Yo solamente vi que Gerardo lo hizo así. Ujú. Y dice Manuel, a ver, espérame, voy a ver la grabación. Y cuando ve la grabación, Emanuel sí ve a Gerardo que le está haciendo así, ¿no? Así. Y vuelve a bajar el brazo y le vuelve a hacer así. Manuel, tú dirías, y ayuden también a Manuel, ¿ok? Celia le dice, ¿puedo ver la cámara? Emanuel dice, no, no, yo la veo y te doy mi punto de vista, ¿no? Sí, no, es que sí, porque voy a actuar, voy a meter documento y solicito que se le haga un oficio, un extrañamiento, hasta un acta administrativa, bla, 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 ¿no? Celia está bien enojada, pero Emanuel ve que yo le estoy haciendo así, bajo mi brazo y le vuelvo a hacer así, ¿ok? Dirían, Emanuel, y va pregunta para todos, ¿dirían que Gerardo le mentó la madre a Celia? No. ¿Eso prueba la grabación? ¿Qué dicen? Pues la grabación Con prueba el que no. movimiento que hizo se estaba rascando usted se estaba rascando el cuello. ¿Ok? ¿Tuviste eso? ¿Sí me explicó? Ahora, supongamos que dicen, a ver, ¿en dónde sucedió el hecho? Pues veníamos caminando en el pasillo y la cámara está como a 7, 8 metros de donde estábamos Elia y yo. Y por más que le quiera hacer zoom, Emanuel, pues no se ve bien. ¿Ok? Entonces, vean la complejidad, y ya esto es a lo que iba con esto que estamos tocando del documento. Ujú. Evidencia objetiva, mejora el desempeño. Mira, aunque algunos tal vez aquí me digan, pues no es cierto, yo te diría que sí. Fomenta un ambiente de orden y profesionalismo. ¿Ok? Yo te diría que sí. Al principio todo el mundo se enchila, pero pues ya después te acostumbras, la verdad. Tranquilidad familiar incrementa la percepción de seguridad de los padres. Sin embargo, el punto 10, vamos a ver los riesgos. Falta de reglamento. Grabar sin normas claras genera invasión a la privacidad, por eso ya expliqué lo anterior. Mantenimiento omiso. Una cámara que no graba el día del incidente genera responsabilidad civil por negligencia. Obviamente, fuga de información. Pregunta capciosa, Mauricio, y si me apoyas la respuesta un poco breve para dar pauta, para ya ir cerrando. ¿A qué tiempo de haber instalado las cámaras se tiene que hacer un servicio de mantenimiento? ¿O cuántos servicios de mantenimiento son los recomendables? Claro, yo sugiero que sean cuando mínimo uno por año y de ser posible dos por año, es decir, cada semestre. Ok. Sí, así es. Y regularmente este tiempo o este periodo es adecuado digo, habría que evaluar en el sentido de algunas cámaras o algunos lugares. Podríamos estar hablando probablemente en cuestiones climáticas. Algunos estados de la República pudieran tener condiciones un poco distintas.
o más agresivas en ese sentido, que de pronto puedan de alguna manera sulfatar algún tipo de conector, etcétera, o incluso los lentes puedan ser de alguna manera un poco más susceptibles a que puedan ser por la cantidad de lluvia que pueda caer en un área. Entonces yo sugeriría, y esto se puede evaluar, se puede personalizar, pero yo sí o sí sugeriría cuando mínimo uno por año y de ser posible dos por año, con el objetivo de dar mayor tiempo de vida útil al sistema. Bien, muchas gracias, Mauricio. Y miren, esto que dice Mau, apenas falle tu sistema de grabación, manda a llamar al ingeniero o al técnico o a la persona para que te revise y te lo arregle. Porque luego me ha tocado que pues me piden asesoría, igual que Mauricio, pues yo tengo que ir a la escuela para ver, y a mí me gusta ir también a observar y ver dónde sucedieron los hechos. Soy penalista, tengo que aplicar la criminalística y la criminología también, ¿ok? Y cuando yo veo que hay cámara, les digo, ¿puedo tener acceso a las grabaciones? Y me dicen, ¿qué crees, Jerry? Justamente ese día no funcionó la cámara y entonces no tenemos grabación. Ah, ya cuando a mí me dicen eso, puedo pensar yo muchísimas cosas, ¿eh? Pero bueno, al fin y al cabo les digo, yo tengo que creer en lo que me dices. Si al hacer la investigación resulta algo más, ya es tu responsabilidad. Yo no me hago responsable jurídicamente porque entonces me mentiste, ¿ok? Al menos a tu abogado no le mientas, porque pueden suceder muchísimas cosas. Luego, acceso restringido y jerarquía de mando. Recomiendo, los padres de familia no pueden tener derecho al acceso directo de las grabaciones, solamente el director, ¿ok? O una autoridad competente que pida el contenido, ya sea desde la autoridad inmediata superior a nivel SEP, Ministerio Público o porque lo ordena un juez. Se debe de proporcionar la información. Obviamente debe haber un blindaje absoluto porque el padre de familia debe estar de acuerdo, o sea, firmar un acuerdo de conformidad, aunque parezca pleonasmo, mas no lo es, firmado por los padres. Se sugiere que sea el momento de la inscripción. Sin embargo, si se instalaron las cámaras o se piensan instalar cámaras en 15 días, en un mes, bueno, pues hay que generar el documento necesario. ¿Qué debe de contener ese documento? Pues primero, digo, los datos de la escuela. eh, el fin es para salvaguardar el interés superior, obviamente, lo que ya expliqué, la integridad, los derechos de los alumnos como los sujetos más valiosos de la educación, sin que con ello también, y vamos, no, y con ello también dejar a salvos los derechos de los docentes o del personal, como de los integrantes de la comunidad escolar, ¿ok? Y para eso, pues se firma. Este acuerdo también debe contener, si ya firmaron el acuerdo de privacidad y el uso de imagen, voz o cuerpo, debe estar vinculado con este acuerdo de conformidad, ¿ok? Reglamento de uso y acceso. Yo sugiero que toda escuela tenga que tener un reglamento. No, no hay un reglamento así, un machote, ¿eh? A mí los que me ha tocado diseñar han sido como el traje que hace un sastre. Son para las necesidades específicas propias de la escuela. Lo que no debe de faltar en un reglamento, bueno, pues es, aparte de lo anterior, los fines, la ubicación de las cámaras, y él obviamente debe de especificar uso de baños o vestidores, en este caso, tiempos de almacenamiento de grabaciones, protocolos de revisión de los archivos, sanciones por mal uso del equipo o la información. Mauricio, igual, ¿cuál es el tiempo mínimo o máximo que se recomienda tener? Y por ejemplo, aparte de esta pregunta, aparte, o sea, no solo es tener las cámaras, o sea, ponerlas y ya todo el mundo diría, ah, pues ahí tengo las cámaras, ¿no?
Aparte, porque aquí serían dos cosas en una. Tiempo de grabación, ¿cuál es el recomendable mínimo o máximo? Y obviamente, esto va concatenado porque aparte de las cámaras, ¿qué más debe de tener o en dónde se debe de guardar esta información? Debe ser qué tipo de equipo, qué características debe tener. Claro, en relación al tema del tiempo de grabación, se recomienda que cuando mínimo exista un periodo de 30 días de grabación. Ahora, en el tema de grabación y algún tema relacionado a algunos comentarios que tú hiciste en el ejemplo, que de pronto llega alguien a solicitar la grabación y el técnico dice, no, es que no hay grabación. Digo, podrían prestarse a algún otro tipo de interpretaciones, pero técnicamente podría ser cierto. Es decir, la grabación mínima que recomiendo yo es de 30 días. Y segundo, o complementando, es que recomendaría en el caso para algunas áreas o para algunas secciones de las cámaras que sea una grabación continua, porque no quiero ser muy técnico, pero por lo menos voy a tocar dos temas. Grabación continua, 24/7, es decir, el lente, la cámara está grabando constantemente. O hay otra implementación llamada detección por movimiento, que esta evidentemente se detona únicamente la grabación al momento que se detecta un movimiento en el cuadro de imagen de X cámara. Entonces, bueno, 30 días respondiendo a tu pregunta. En relación recuérdame la otra parte que me preguntaste. Aparte de las cámaras, o sea, ¿Qué obviamente, más? ¿qué tipo de equipo de cómputo, servidor, cuánto de capacidad debe de tener? Es en relación al número de cámaras. eh, Claro. por ejemplo, si yo quiero que tener acceso desde mi celular a las cámaras de la escuela, o mejor, o nada más ahí, o sea, si hay diferencia en todo eso. ¿Y qué Claro. más? Bueno, aquí, ¿qué es lo que se debe de considerar para tener un sistema de videovigilancia en forma? El primer elemento, desde luego, la cámara o las cámaras en cuestión. El segundo elemento, regularmente y habitualmente, es un sistema de videograbación, es decir, un DVR o un NVR. ¿Qué es un DVR y qué es un NVR? Palabras simples, coloquiales, es el cerebro donde se va a instalar internamente el disco duro que va a permitir almacenar los videos y que va a decodificar el video de las cámaras. ¿Qué quiere decir? Que este DVR, que dicho sea de paso, tengo uno acá, es un aparatito, una cajita, relativamente ya son muy compactos. Aquí internamente, aquí en la parte posterior llegan todas las cámaras. Ahí conectamos la cantidad de cámaras que nosotros tenemos en nuestro sistema, internamente ponemos el disco duro que grabe, y es el equipo, como repito, es el cerebro que se va a encargar de almacenar, de codificar y de incluso configurar para que tú puedas tener la capacidad de visualizar tu sistema en tu celular, en tu tablet o en tu computador. Desde luego, con otro elemento a considerar necesario, que sería ¿qué? El Internet. Es decir, en el instituto educativo tendríamos que tener un servicio de Internet que nos permita darle salida a nuestro sistema para que Gerardo, para que cualquiera de nuestros maestros que están presentes puedan visualizar en tiempo real, a distancia, el sistema de vigilancia. Y otro elemento, y con ese concluyo, pues desde luego serían los elementos físicos, como pudieran ser los suministros materiales y mano de obra. Es decir, el cable, ¿no? Que va a ser un medio de comunicación, los conectores y desde luego las recomendaciones y las variables que puedan existir que nosotros técnicamente recomendemos, como puede ser una canaleta, si es para interior, una canaleta plástica, de pronto un tubo conduit metálico o PVC que proteja el cable para evitar que sea vandalizado, ¿no? Y que proteja y le dé mayor tiempo de vida útil a nuestra instalación. Y desde luego la mano de obra, que va a ser el trabajo profesional que la empresa o el integrador te va a brindar. Que, ojo, aquí va el acompañamiento, yo siempre creo que ese es un diferencial que nosotros tratamos de marcar, es
que nosotros desde el momento que acudimos, desde el momento que hacemos este levantamiento que platiqué, vamos a asesorar al cliente. Tal vez con el riesgo que de pronto pues, nos termine comprando o no, pero finalmente eso es un punto clave que cuando cualquier persona finalmente acude a nosotros y nosotros le damos una orientación completa de todo esto, los pros y contras, las ventajas, la orientación, las ubicaciones, el posicionamiento, los equipos, incluso los precios, pues desde luego el cliente se siente mucho más en confianza, se siente mucho más acompañado, ¿no? Y por último, cierro el comentario, Gerardo, diciendo el tema muy relevante de dónde ubicar un sistema. Es decir, nosotros siempre sí o sí va a ser una recomendación que el sistema se coloque o se instale en un área de difícil acceso. Es decir, donde no esté tan a la mano, donde no cualquier persona lo pueda manipular y donde pueda ser fácil que se lo puedan robar o extraer. Nosotros sugerimos un cuarto, un espacio de difícil acceso, uno, desde luego donde haya corriente eléctrica, y sugerimos y recomendamos, valga la expresión que voy a utilizar, seguridad para la seguridad. ¿Qué quiere decir? Hay equipos como racks, como gabinetes con llave, con cristal templado, con ranuras de ventilación, negros ocultos, que en principio impiden saber o visualizar qué hay dentro de estos racks o de estos gabinetes y que va a dificultar evidentemente el robo o la extracción de nuestro grabador. ¿No? Que finalmente es el que normalmente, habitualmente lo que hacen es llevarse este aparatito, que es el que contiene los videos. Generalmente no se llevan las cámaras, porque eso de pronto sería un tanto tardío, pero se llevan este aparato que es donde tú vas a visualizar y en su caso de algún incidente, donde se almacena toda la información. Y bueno, sin ser muy técnico, hay soluciones más completas que podemos poner un servidor espejo en otro lado, que si roban este aparato, pues puedes tener un backup secundario. Respaldo. Hay muchas cosas por hacer finalmente, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Y en relación, por ejemplo, a ese reglamento que yo sugiero, que debe estar muy claro tanto para los padres de familia, también para los docentes, ¿ok? El reglamento se tiene que basar también en los artículos 128, 129 y 130 de la Ley General de Educación, que habla de los derechos y obligaciones de los padres y madres de familia y de las asociaciones de los padres de los padres de familia, ¿ok? Repito, eh, ya en reglamento también debe estar vinculado con el acuerdo de convivencia escolar. ¿Mm? Ya dije tu plan de convivencia. Una cosa es el plan de convivencia y otra cosa es tu acuerdo de convivencia escolar. Vinculado tú con tu programa de cultura de paz y prevención de la no violencia. Y obviamente, si es un reglamento para los padres de familia, que esté vinculado con los artículos 128, 129 y 130 de la Ley General de Educación. Y último punto, una vez que se vaya teniendo, y aquí es por si tienes pensado como escuela instalar cámaras de vigilancia o si ya las tienes, algo importante que no debe de faltar como una evidencia hacia la comunidad y como una evidencia en el saber actuar es la capacitación. Em, yo, bueno, yo le pongo aquí capacitación, podemos ver como una charla informativa también a los padres de familia y personal para dirimir el miedo a la vigilancia y que se transforme en colaboración, ¿ok? Que vean esto como un blindaje jurídico y que al tener este mecanismo de seguridad hace que la escuela sea una institución de transparencia y comprometida con la legalidad. Obviamente, la charla tiene que ser una charla exclusivamente para padres de familia, donde quede bien claro, y así en el reglamento, ¿ok? Eh, Incluso desde el aviso de conformidad, ahí se puede poner el, que el acceso queda restringido a únicamente la autoridad educativa y las autoridades competentes.
Ujú. Ya desde ahí, que de todos modos se les llega a olvidar, ¿eh? Pasa un suceso y yo quiero ver la cámara, usted firmó, yo no firmé, pues me vale si haya firmado. Sí, pero mientras ya tienes un respaldo que lo avale. Hasta aquí, maestras, maestros, ¿vamos bien? Bueno, ya se me olvidó. Si yo cada vez que pregunte vamos bien y tú dices que sí, vas a mover la cabeza así. O sea, vas a decir con la boca sí, pero con la cabeza vas a decir no. O sea, ¿vamos bien? Sí. Porque cuando alguien me dices así, entonces quiere decir que hay duda. Pero ahorita lo hacemos poquito para que se vayan entrenando. Ya después lo hacemos mejor. Maestra Maritere, el día sábado voy a andar en Tepozotlán, ¿ok? En un congreso que organiza ya la maestra Maritere. Entonces, los que sean de por esa región de Tepoztlán, donde están los arcos, donde está el Cristo ese grandotote, ¿no? Afuera, y donde están las nieves bien ricas, y venden dos, tres mezcalitos también por ahí, y que ya también ya me dijeron donde puedo escuchar buena trova. Pero, maestra Maritere, si gustas hablarnos del Congreso, por si hay un maestro, director o supervisor que esté interesado en asistir, cuánto dura, de qué te va a tratar y el costo. Claro que sí, maestro, buenas noches. Pues sí, es el día sábado, el día 7 de marzo, y vamos a tener tres conferencias, las cuales son las implicaciones jurídicas en la educación, con el uso de los protocolos, el buen manejo de los protocolos, con el maestro Gerardo Olivares. Después vamos a tener una conferencia, taller, más que nada es como lúdica, con la maestra Laura Pérez, conocida como la fan de la matemática, donde nos va a presentar cuáles son los beneficios y los usos del tangram en la educación. Y después vamos a tener a la maestra Ángeles Yescas, que nos va a hablar de cómo influye la literatura infantil en el manejo socioemocional de los niños. Entonces, la verdad va a estar muy, muy interesante. Vamos a estar compartiendo pues estas experiencias y que nos hagan eh, mejorar nuestras prácticas como docentes. Están cordialmente invitados. Empezamos a las 9 de la mañana, 9 de la mañana en punto, por el maestro Gerardo, y nos vamos seguiditas a las siguientes conferencias y pues bienvenidos. Gracias por el Eh, espacio, maestro. ¿Cuál es el costo? Empezamos a las 9 y terminamos a qué hora, Maritere. Termina a las 4 de la tarde. El costo es de 200 pesos. Ok. Entonces, pues háganos promoción, por favor, ayúdenos para que haya más maestros profesionales formados y debidamente capacitados. Muchísimas gracias y allá nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, maestra Maritere. Gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Mauricio, pues llegamos a la parte medular y a los maestros que todavía están con nosotros. ¿Hay algún número telefónico donde puedan localizarte, Mauricio, en caso de dudas, preguntas, o si alguien está interesado en que vayan a hacer un levantamiento? ¿Y qué valores agregados nos podrías dar como parte ya de esta comunidad de maestros de seguridad jurídica magisterial? ¿Ok? No es necesario que hagamos la Algunos que me conocen saben que yo soy muy quisquilloso, incluso hasta en los grupos de WhatsApp, cuando alguien sube información de, 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 de un servicio o producto que alguien más oferta. Por lo regular me comunico en persona, les digo, oye, pues cuéntame de qué es, o déjame hablar con la persona. Hay veces que se ponen quisquillosos, tiendo a borrar la información, les digo, porque el hecho de que aparezca en el grupo de WhatsApp que yo administro, vamos, muchas veces, es que te molestas, no, no me molesto. Cuido mucho que el proveedor o la persona que ahí aparezca sea alguien profesional y que no quede mal. ¿Ok? Entonces, cuando yo recomiendo a alguien,
no necesitamos triangulación, créanlo. Porque, ay, le marco ayer y después, no, no, no. Adelante, directo, ¿no? Obviamente, aquí luego les digo, si tú quieres avisarme, eh, como le digo, Mau, si alguien te llama, Jerry, pues fíjate que me habló la maestra, Adriana, ¿no? Ay, qué bueno. Oye, Adriana, y sí lo hago, ¿eh? Oye, Adriana, ¿cómo vas con Mau? ¿No? Oye, pues fíjate que muy bien. Oye, fíjate que quedó de venir el jueves y no vino. Oye, ¿qué onda, Mau? ¿No? Yo así tiendo a hacer, ¿ok? Entonces, y eso, pues, ayuda mucho. Siempre apelo a la parte humana, ¿no? Porque luego hay situaciones que salen fuera de nuestro control. Entonces, Mau, ¿algún número telefónico donde los maestros, directores o supervisores te pueden llamar, te puedan localizar de forma directa, y pues algún valor agregado que nos quieras dar a esta comunidad educativa? Claro que sí, Gerardo. Bueno, en principio les comparto en el chat y adicionalmente te agradeceré también los medios de contacto que tú tengas, Gerardo, con todos los maestros que están hoy Por alguna conectados. razón no te tengo en el grupo de WhatsApp, te voy a poner como administrador del grupo de WhatsApp de este Ah, grupo que te bueno. tengo ahorita. Listo, sí, claro. Acabo de escribir ahorita en el chat y de cualquier manera, digo, dado que es un medio ya creo que predilecto de comunicación, la realidad, el WhatsApp, ¿no? Ya todo mundo, a veces hay un estudio ahí que la gente ya no le está encantando hacer llamadas telefónicas, se siente más cómoda con WhatsApp. Entonces, bueno, finalmente, de cualquiera de las maneras, ya les escribí en el chat y les reitero el número telefónico, es el 56 15 37 19 24. Estoy a la orden de ustedes para aclarar dudas relacionadas a esta conversación. Desde luego, en lo que yo pueda colaborarles, cuenten con mi apoyo. Desde luego, también si llega a surgir alguna necesidad de algunos de ustedes que ya tengan un sistema y probablemente no estén contentos con el proveedor actual o no, o alguna situación les esté obligando a mirar hacia otro proveedor, pues desde luego me puedan contemplar. Y desde luego también para aquellas personas que estén ya contemplando, que no tengan actualmente un sistema, que desde luego puedan acercarse a mí y retomando o contestando el tema de los valores agregados, el primero sí o sí es que ya en principio la comunicación va a quedar abierta y yo les puedo aclarar todas las dudas. Segundo, podríamos estar considerando como un valor agregado un levantamiento técnico en sitio sin costo para el área metropolitana, ¿no? Para el área conurbada. Entenderán, y digo, lo menciono de esta manera, sin dejar afuera a todos aquellos maestros, como el ejemplo del profesor que es de Veracruz, si no mal recuerdo, que de pronto surjan algunos proyectos por otros lados, otros estados de la República, estamos también para servirles y que en estos casos particulares podríamos conversar algún valor o algún beneficio que de pronto meramente cubra algún valor mínimo de viático y que pueda ser reembolsado este costo en algún momento si nos autorizan el presupuesto. Entonces, en resumen, puedo dar levantamientos técnicos sin costo y yo creo que algo bien importante, y espero que esto les llame mucho la atención, es que para todas las personas que estuvieron conectadas y que nos referencien por Gerardo, les vamos a otorgar entre un 8 a un 10% de descuento en la instalación del sistema de videovigilancia que ustedes Eso adquieran. sí es un muy buen porcentaje. Sí, sí, claro. Y para hacerlo totalmente transparente, pues nosotros hacemos este levantamiento, damos la cotización previa y especificamos ya posteriormente sobre este valor el descuento que les vamos a aplicar por ser referidos del maestro Gerardo y por, desde luego, escucharnos en esta agradable conversación que tuvimos la noche de hoy. Bien, bueno, pues ahí tienen los valores agregados. Mauricio, ¿me atrevería a solicitarte otro, si se puede? A ver, dime. Si alguien llega a contratar tus servicios y ya esa es la instalación, ¿podrías obsequiarle, aprovechando del servicio, un servicio
básico sin costo a los 6 meses? Ok, un mantenimiento. Sí, claro. Vamos a dejarlo de esta manera. Si alguien adquiere nuestros servicios, nuestro proyecto, nuestra instalación, y ojo, esto es algo importante que mencionaste, es muy importante el punto. No solamente es comprar un sistema, o sea, como cualquier aparato, o sea, tiene un mantenimiento, es recomendable para alargar el tiempo de vida del sistema y para tenerlo correctamente funcional. Y sí, sí, respondiendo a tu pregunta, podríamos otorgar un servicio de mantenimiento preventivo a los 6 meses de realizar la instalación. ¿Qué es un mantenimiento? Básicamente regresar a los 6 meses, limpiar los lentes, enfocarlas, desfragmentar el disco duro, limpieza de la carcasa, de los mismos grabadores, actualizaciones del sistema operativo de los DVRs, cambio de los conectores de corriente, de video, si es el caso de tecnología analógica. Y normalmente este valor, o sea, estos servicios sí los cobramos y oscilan entre un 10 hasta un 15% al valor del proyecto, ¿eh? Pero bueno, tratándose de ustedes y de este medio de comunicación, claro, vamos a darlo también, Gerardo. Muchísimas gracias, pues ya te comprometí y pues la verdad es que vean a Mao como aliado. Saben que poco, a veces, poco, mucho me gusta recomendar personas profesionales, más cuando ya son conocidos y que tienen pues su empresa o trabajan por propia cuenta. Entonces, la verdad es que, pues gracias Mauricio por haber estado aquí. Y pregunta, nada más antes de retirarnos. ¿Alguien de aquí que quiera hacer, o dos o tres personas que quieran hacer un comentario, qué les deja desde tu cargo que ocupas como director, supervisor, si hay algún dueño de colegio, representante legal aquí, eh, qué te deja esta plática? ¿Te clarificó? ¿Te amplió las dudas? ¿Ok? ¿O hay algo más que dices, híjole, me gustaría, si pueden, pues mándenos también este documento que vimos, lo voy a enviar, ¿eh? Y luego, dos o tres personas que quieran comentar. Pablo de la Cruz, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Aportar, como figura educativa que la comisión que tenemos, ¿verdad? Que nos ha conferido, pues sí, nos empoderó con esta charla, a tener otra visión, o sea, de poder acompañar, de poder guiar, orientar, a los directores, a los padres de familia, en virtud de que, no saben ellos, cómo este fundamento legal, o dice que el desconocimiento de la norma no exige exime la responsabilidad. Que, con eso finalizo de que esta amena plática, y con la orientación de usted y de Mauricio, ¿verdad? Que muy técnico, pues sí o sea, nos apropiamos de ese conocimiento y queremos, pues compartirlo también con nuestro contexto socioeducativo, ¿verdad? Con nuestros directivos. Y en su momento, si usted si su agenda lo permite, ¿verdad? Pues de esta manera también invitar a directivos, invitar a docentes pues que se interesan por tener sus ambientes, seguros y saludables, y sobre todo, protegernos como, ante lo que demanda la actualidad, o sea, protegernos como director, como docente, como supervisor escolar, y de esa manera en que ustedes lo proyectan, es entendible. Bueno, o sea, me quedó claro, pero sí, me gustaría seguir participando con ustedes. Muchísimas Sí, gracias. muchas gracias, Pablo. Pues todas las semanas, jueves o viernes, cuando yo no pueda un jueves, lo haré los viernes. O sea, jueves o viernes así van a ser de ahora en adelante. Jueves o viernes. No solamente abordo temas jurídicos, temas de evaluación, procesos, primeros auxilios psicológicos,
Tengo pendiente una de risoterapia también, aquí en línea. Eso lo hacía mucho en pandemia. Entonces, sí, aquí son temas diversos, o si les gusta, o igual me pueden mandar un WhatsApp. Jerry, podías abordar este tema y con gusto lo hago. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguna otra persona más que quiera expresar algo, manifestar algo? Yo sé que están cansaditos, sin embargo, les agradezco que de repente Pues, conmigo parece más resistencia también, ¿eh? Celia, sí. Ah, Celia o María del Pilar, no sé quién de las dos. Buenas noches, soy Celia. Ajá. Este, es la primera vez que también estoy en esta sesión y pues la información fue muy conveniente porque a este tiempo que vamos, nuestro contexto y el contexto en el que trabajamos, pues les exige o nos exige ciertas seguridades y qué más que las cámaras de seguridad, ¿no? Y que tener los marcos o o las referencias en los cuales podemos basarnos, pero sobre todo también, pues la asesoría técnica, ¿no? Porque sí, yo trabajo junto con el maestro Pablo de la Cruz, soy apoyo técnico en la zona, y sí hemos visto que hay escuelas que han instalado, escuelas públicas que han instalado sus cámaras, pero desconocemos nosotros bajo qué lineamientos, quién los asesoró. Nosotros nada más llegamos a la escuela y ya tenemos cámaras y hasta ahí nos toman de sorpresa. Entonces, estuvo muy bien pues este conocimiento nuevo que tenemos y también para compartirlo con nuestros directivos. Y pues en las cámaras, en las escuelas particulares, en las que tenemos a cargo, pues la mayoría o todas tienen su sistema de seguridad y, y ellos, como tienen, como usted dice, la mayor posibilidad económica, tienen también una asesoría legal, con sus propios licenciados, con sus propios abogados, quienes ya tienen esta orientación, a diferencia de una escuela pública, ¿no? Que no tenemos esa vinculación o esa cultura de informarnos también en cuanto a cuestiones legales. Pero estoy agradecida con esta información brindada por usted. Gracias. No, y muchas gracias. Y luego, la verdad, hacen un gasto mal hecho y no una adecuada inversión. Porque cuando les llegan recursos a la escuela oficial, de repente, pues te recomiendan al amigo del amigo, ¿no? ujú. Que con tal de que te compren, ni te hacen una buena instalación y luego a los 2 meses ya no funciona, ya no sirve, y ya están, ahí se quedan. Entonces, no, pues, o sea, cuando llega un recurso a la escuela, no solamente hay que pensar en la instalación, sino en el mantenimiento, ¿ok? En este tipo de especificidades técnicas que nos compartió Mauricio. Y sobre todo, por ejemplo, retomando el ejemplo de ustedes, más cuando son supervisores o jefes de sector, acompañen a los directores, ¿no? Todo esto que vimos y este documento que ya está en el grupo de WhatsApp, como les dije, les puede servir como un tipo de checklist, ¿no? Donde les digan, a ver, cuentas con este acuerdo, mira, es recomendable. Cuentas con el aviso de privacidad, a ver, te lo reviso, vamos a acompañarlo. Oye, hay que generar un reglamento con los padres de familia, hay que dar la plática. Una alta dirección, cuando sabe acompañar, dirime también muchos riesgos. Muchísimas gracias. Las últimas dos personas, Manuel y Claudia, por favor, primero Claudia, después Manuel. Gracias. Pues creo que al principio yo pensaba pues en las cámaras nada más como cuestiones de seguridad, como el tener vigilancia, pues para prevenir los robos, para prevenir situaciones de este tipo. Y esta sesión me permitió ver cómo también nos pueden servir como apoyo para esa atención a los conflictos escolares o a los conflictos que se pueden suscitar entre compañeros docentes, entre padres de familia, y con los niños, ¿no? Cómo nos va a permitir analizar, pues, de manera objetiva lo que ocurrió o las situaciones que se presentaron en los conflictos. Y así, pues, evitar esas interpretaciones que de repente pueden ser erróneas o acusaciones que sin fundamento o que no sucedieron, ¿no?
Entonces, yo creo que pues lejos de como tú mencionabas, Jerry, que fuera una Cognitivo. pues cuestión de vigilancia o de supervisión o de estar ahí, hacer como un perseguimiento de que se sientan observados, nos favorece en este tipo de cuestiones, nos da más seguridad como profesionales. Quizás más adelante pues también nos ayuda a actuar con más ética profesional porque sabemos que estamos siendo observados o más apegados a la norma porque también es parte de nuestro trabajo y eso es lo que aprendí. Bueno, me ayudó a ver más allá el beneficio de utilizar las cámaras. Muchísimas gracias, Claudia. Emanuel, Bueno, buenas noches a todos. Un gusto, la verdad, te agradezco pues lo que nos orientas, ¿no? En estas sesiones, porque bueno, pues como sabemos, el temor, ¿no? De las cámaras o el desconocimiento a veces de las leyes, pues nos impide efectivamente entender, ¿no? Cuánto nos puede proteger efectivamente tanto a los alumnos o a los maestros, como bien lo decías pues en nuestras funciones, ¿no? Y más que nada el interés superior de los niños, pues tenemos que entender esa parte que es muy importante. Y así como tú lo estás mencionando, creo que pues es un muy buen argumento, ¿no? Para poder agarrar y decir, ¿saben qué? Las cámaras son para esto. Y como bien lo decíamos, o bueno, tú lo mencionabas, no son para vigilar, ¿no? Sino más que nada para dar certeza, una certeza jurídica y también una certeza pues al maestro, ¿no? Y efectivamente hay que transformar esa visión del maestro de que lo están vigilando, ¿no? Sino tenemos que acompañarnos pues hombro a hombro y de alguna manera cuidar pues nuestro trabajo y todo, ¿no? Porque sabemos cómo a veces las cosas lamentablemente a veces pues se han ido dando, ¿no? En contra del magisterio, sin embargo, creo que con esto que nos dices, nos promueves, creo que eso nos permite lograr tener muchos mejores elementos para poder hacer nuestro trabajo. Y eso es todo, es cuanto, gracias. sí, muchísimas gracias. La verdad que pues es una sesión muy agradable. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y eh, nada más un último favor. Entren a Facebook o están también, dicen que en casa del herrero asador de palo, porque poco a poco voy subiendo en mis redes que tengo. Pero sobre todo aquí en Facebook, por favor, busquen esta. Ahí está 2 veces, no sé por qué está 2 veces. La subí 2 veces, yo creo. Bueno, Sí, apareció 2 veces. 2 veces. En la que quieran. Y si no aquí donde dice 14 mejor, porque ya que hay más. Bueno, en la que quieran. Hagan un comentario, no solamente pongan me gusta, sino los que llegaron hasta el final, hagan un comentario, por favor, sobre cómo les pareció la sesión, los temas que vimos, lo que aprendieron, que recomienden ver esta sesión cuando esté en el canal de YouTube, que se llama Derecho Educativo, y hacer referencia al documento que vimos, hacer referencia a Mauricio, el especialista que cómo nos aportó ideas. Esto, en lo personal, a mí me ayuda al algoritmo, porque, pues, entre más comenten, hace que el algoritmo aparezca yo en las primeras referencias y, y pues, sin dar ni un quinto, ¿no? Ni modo. Esto Bueno, también se aprende. Entonces, muy bien. Mauricio, muchísimas gracias. Un mensaje de despedida, Mauricio. Claro que sí, pues solamente me resta agradecerte, Gerardo, la invitación, agradecer a todos los presentes, desde luego que me dieron la oportunidad de conversar con ustedes, espero haber sido de mucha utilidad y desde luego, como lo mencioné con anterioridad, dejo el canal de comunicación abierta, estamos a sus órdenes y espero colaborar con ustedes pronto y les mando un Y saludo activo a todos ustedes y gracias. les deseo muy buena noche. Gracias. Apoya a todos los maestros que te llamen, directores, supervisores. Y bueno, Claro. yo esperaba que te iban a hacer muchas preguntas, pero pues veo que no. ¿Y fue el que más participó aquí? A ver, comunidad educativa. ¿Quién fue el que más participó? Mauricio.
Mauricio, ¿dónde andas, Mauricio? Sí. No, pero Mauricio es invitado. No, aparte de Mauricio, ¿quién fue el que más participó? ¿Nadie? Bueno, No, ni modo entonces. hoy no ganamos nada. Pues, Hoy no, no se... el que es la primera vez que ingresó, ¿no? Fue que él como que tuvo más intervenciones. ¿Quién? ¿El maestro Pablo de la Cruz? Creo que fue el maestro Pablo. Sí. Sí. Bueno, a los que es la primera vez, a los Gracias, que ya me gracias. Es que conocen, me interesó, me motivó mucho esta no, es charla. que a los que ya me conocen, siempre les digo esto, a los que más participan siempre hay una recompensa. Entonces, por lo regular, maestro Pablo, pues te ganaste entonces, si lo ves a bien, eh, una plática virtual con tu equipo de directores o de maestros, sin costo alguno, ¿ok? Sobre algún tema jurídico o algún otro tema, nos ponemos de acuerdo. Ahí Dios está le mi número bendiga y de le WhatsApp. multiplique. Muchísimas gracias. Ahí está mi número de WhatsApp. Tú di que te costó mucho trabajo llevar al ponente, ¿ok? Este, y total, esto se queda aquí, nadie Sí, está escucha, bien, está los bien. que van a tener acceso a la grabación. Y por haber participado mucho, incluso tu ATP, de verdad, yo siempre doy algo más. Es mi Eso, hermana Celia. Bueno, mismos mira, apellidos, pero así nos lleva muy bien un equipo de trabajo. bien, y sí se nota. Entonces, mándame mensaje de WhatsApp mañana, por favor, para ponernos de acuerdo. Y eh, o sea, digo, al menos que me quieran llevar hasta donde estén, pues igual que Mauricio, nada más apóyenme con los viáticos. Cuando es gratuita, lo único que les pido, si es fuera de la Ciudad de México, apóyenme con viáticos. Y si no, pues la hacemos virtual, nos ponemos de acuerdo, mándame el mensaje mañana. Dios los bendiga, cuídense mucho y me quedo Ah, con esta frase, un poquito nada más la arreglo, me quedo con esta frase excelente de Mauricio. No solamente es ver qué pasó, sino también quién lo hizo. Acuérdense de esa frase, ¿ok? Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, Mauricio. Gracias, hasta buenas noches a mañana. todos, gracias. Gracias a Descansen. Buenas noches a todos. todos. Muy buena Saludos. noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Jerry.